Buenos días, compañeros. Nos encontramos con el licenciado Juan Ramón Martínez, un trabajo hecho por Fabi Diáquez y mi compañera Ángeles Fernández. Saluda, Ángeles. Hola, hola a todos. ¿Para usted existe realmente la opinión en los medios de comunicación por Sí, parte de articulistas, columnistas? sí, hay opinión. Yo diría que hay bastante opinión. Cuando uno lee los periódicos hondureños, tienen mucha opinión. Lo que estamos observando es que en los últimos tiempos pareciera que la opinión se volviese más light, más suavecita, no hiciese planteamientos a profundidad. Entonces las opiniones deben ir acompañadas de algunas propuestas que sean sostenibles, probables teóricamente e incluso técnicamente comprobables. Ahora, hay algunos compañeros que disfrazan la opinión y le dan muchas vueltas al tema para quedar bien con tirios y troyanos, porque la opinión supone asumir una postura en la que uno puede quedar bien con fulanito, pero quedar mal con menganito. Entonces, asumir una postura para transmitir una opinión supone riesgo. Hay algunos temas en que la opinión no puede trascender sin correr el peligro de infringir la ley y ofender el honor de las otras personas. Yo no puedo emitir una opinión sexual sobre los candidatos presidenciales actuales. Primero, porque no tengo pruebas. Y segundo, porque considero que ese no es un tema importante. En la opinión hay límites, como en todo. Y hay que respetar el honor de las personas. Licenciado, durante usted ha escrito, durante estos últimos 40 años, usted ha tenido injerencia por parte de, ya sea director del medio de comunicación o parte de redacción, acerca de que, por ejemplo, le diga a usted, no escriba de esto. Bueno, yo he sido muy afortunado porque tanto Adán Elvir como Carlos Flores no me han impedido que yo publique un artículo. Yo solo recuerdo una anécdota que le quisiera compartir con ustedes, en que cuando el presidente era Suazo Córdoba, ustedes no habían nacido siquiera en ese tiempo, empezó a manejar un lenguaje vulgar. Y yo escribí un artículo diciendo que el lenguaje del presidente era propio de un carretero. Y que si era propio de un carretero, debíamos buscar a un carretero respetuoso para ponerlo en la presidencia y a él entregarle la carreta para que se desempeñara como tal. Carlos Flores, que era ministro de Suazo Córdoba, me llamó y me dijo como amigo, este artículo tuyo me va a hacer mucho daño a mí. Yo te quiero pedir que lo retires. Entonces yo retiré el artículo y no lo publiqué, pero ahora lo estoy contando. Ahora, en ningún momento, incluso yo he escrito en contra de Carlos Flores. Y él lo que ha hecho es, bueno, si el artículo de Juan Ramón se refiere a algo mío, yo le voy a contestar en el editorial. Entonces él me contesta en el editorial. Es decir, en la tribuna hay un enorme espacio para la divergencia, pero por supuesto hay algunos límites. Hay algunos límites que no se pueden transgredir y uno los tiene que saber. Por ejemplo, en otros periódicos hay una regla. No se puede hablar bien de la competencia. Yo lo intenté
para probarlo en un periódico de San Pedro Sula, en el diario La Prensa, cuando salió el diario El País, que es parte de la Tribuna, yo celebré el artículo y diciendo, qué bueno que tenemos en San Pedro Sula otro periódico para competir y ofrecerle lo mejor a los lectores. ¿Tú sabes qué pasó? El editor del periódico no lo publicó y ni siquiera me dio una explicación, ni yo se la pedí, porque yo lo entendí muy bien y dije, bueno, ya no vuelvo a hacerlo porque encontré cuál era el límite. Uno debe conocer que todas las cosas están limitadas. Licenciado, ¿alguna vez usted ha sido encarado por algún artículo, por un político, por ejemplo? Sí, incluso ofendido. Carlos Roberto Reina, después que fue presidente, me trató de gamberro y otras palabras que afortunadamente son de español de España, no de español de América. Entonces, gamberro aquí no significa nada. Y yo eso lo sabía, porque yo soy hombre de las palabras. Entonces, me trató de mentecato y un montón de cosas. Porque yo decía que la culpa por la que Pineda Ponce había perdido las elecciones era por la intervención de él y su hermano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo no le contesté de inmediato. ¿Por qué? Porque yo quería jugar a una práctica, y es que en la medida en que uno retarda la respuesta, el otro está sufriendo mucho más. Porque dice, bueno, ¿cuándo me va a responder? A saber que me va a responder. Entonces yo dejé pasar un par de semanas mientras varios de mis amigos espontáneamente lo atacaron a él por haberme faltado el respeto a mí. Entonces yo 2 semanas después escribí un artículo que más o menos tenía el título "Se enojó el profesor", y yo contaba que él había sido mi profesor en la Facultad de Derecho, en Derecho Internacional Privado, y hablaba de sus virtudes, pero al final decía, es una lástima que este hombre culto y educado en Francia se comporta como cualquier vulgar trabajador del mercado, como un mecapalero. Es decir, fue una contestación tan terminante que la polémica allí terminó. ¿Cuál es el consejo que usted nos daría para poder saber escribir? Bueno, para escribir hay que leer. Si no se lee, no se tiene las herramientas para poder escribir, porque el lenguaje es muy amplio y las palabras se usan para describir los hechos que sirven como justificación para las opiniones que se expresan en la columna. Pero para eso hay que tener lectura. Hay que conocer ciencia política, hay que conocer historia, hay que tener lecturas de sociología, hay que tener conocimientos de economía. Es decir, la universidad solo lo inicia a uno. Hay que leer los buenos columnistas, pero del exterior. A los columnistas de aquí no hay que leerlos con demasiada constancia, porque al final uno termina contaminándose. Y hay que evitar contaminarse para desarrollar su propia singularidad, porque cada persona debe desarrollar un estilo. Y yo siempre repito, antes cuando me llevaban a la escuela de periodismo, en tiempos de Freddy Cuevas Bustillo, yo siempre contaba que escribir es como andar en bicicleta, que uno se cae
se rompe la rodilla, pero ¿qué hace uno cuando se cae de la bicicleta? Se sacude y se vuelve a montar. Las primeras columnas que uno escribe no sirven. Nadie se hace columnista por la universidad. Nadie se hace columnista porque es de Urachito. Uno se hace columnista en el camino, porque Antonio Machado decía que se hacía camino al andar. Pues de la misma manera uno se hace columnista escribiendo. Cuando uno empieza a escribir, sí hay que ver cómo escriben los demás, hay que contar las palabras, hay que contar el tamaño de las oraciones, hay que ver los títulos. Hay gente que pone títulos larguísimos. Usted no puede poner títulos larguísimos. El mejor título es Yo acuso. Eso es suficiente. ¿Para qué va a poner más? Yo acuso a los malos que le causan deshonra al país. Entonces está contando todo. El título es, como en el caso tuyo, la minifalda. La minifalda enseña algo, insinúa algo, pero no muestra todo. Bien, esta ha sido nuestra entrevista. Agradecemos mucho su tiempo, su valioso tiempo. Y no sé si usted tiene algún mensaje para nuestra licenciada Melissa Amaya. Sí, yo tengo para ella y para todos ustedes. Una de las cosas que nos hemos empezado a preguntar, mi generación y yo en lo particular, es qué va a pasar cuando yo me muera, que es un hecho seguro e inevitable. Las nuevas generaciones se están preparando para escribir columnas de opinión o solo para andar haciendo entrevistas en televisión y para presentar noticias en la radio. Necesitamos periodismo escrito, porque el único que sobrevive es el periodismo escrito.